Hola a todos. En este video vamos a trabajar sobre la unidad 4. ¿Sí? La unidad 4, recordemos que era sobre cooperación internacional y integración económica. Integración económica lo trabajamos en la clase y lo que yo les había prometido es que en este video íbamos a poder trabajar un poco de revisar algunas cuestiones de cooperación. Entonces, lo primero que sería interesante pensar es qué se entiende por cooperación. Y si pensamos en qué se entiende por cooperación, lo primero que siempre nos queda es algo recíproco, algo en el que todos estamos juntos, en el que todos tenemos un objetivo eh, común y en el que todos vamos a trabajar en búsqueda de ese objetivo común. Entonces, si pensamos que cooperación es eso, bueno, ¿qué será cooperación internacional? Entonces, lo que decimos es cooperación internacional será trabajar, ¿sí?, a través de la búsqueda de un objetivo común internacional, como puede ser hoy que tenemos lo del coronavirus, que puede ser la Organización Mundial de la Salud, o que nosotros vamos a ver acá, la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Bueno, todos los países que suscriben a estos organismos de cooperación internacional buscan ese objetivo común. Si nosotros en esta materia de lo que tiene que ver con cooperación internacional, nos vamos a centrar en los organismos digamos, que tienen que ver con la mirada más económica de la cooperación, ¿sí? A partir de eso, si tomamos un poco más de historia y nos retrotraemos, lo que tenemos es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial termina, ¿sí? Obviamente ganando Estados Unidos, termina con Europa destruida, y lo que nos queda aquí revisar es, bueno, qué sucedió en 1944 en la conferencia de Bretton Woods. En esta conferencia, sí, lo que se busca es, luego de encontrarse con una Europa totalmente devastada, Japón devastado, Rusia también, y en este punto Estados Unidos se presenta como el poder hegemónico, que esto un poco ya lo habíamos hablado. Lo que tenemos acá es la necesidad de el restablecimiento, ¿sí?, de un sistema comercial internacional, y que ese sistema comercial internacional eh, sea libre y ordenado, ¿sí? O sea, que volvamos a la libertad y la organización en términos de lo que se entiende. Recuerdan ustedes que habíamos visto un poco de esto por esta idea más de Adam Smith, de David Ricardo, ¿sí?, de no a las restricciones. Nosotros durante el periodo de guerras tuvimos muchas restricciones al comercio, muchas barreras, ¿sí?, arancelarias, para arancelarias. Bueno, ahora lo que buscamos es bajar esas barreras. En esta conferencia de Bretton Woods se juntan dos personas muy importantes. Una, cuando ustedes cursan una materia que se llama macroeconomía, van a conocer a John Maynard Keynes. Él da comienzo a lo que después se llama la corriente del keynesianismo, ¿sí? Él es británico, y del otro lado, en esta conferencia de Bretton Woods, tenemos a Harry Dexter White, ¿sí?, estadounidense. Entre los dos, con posiciones bastante opuestas, pero en definitiva, para la búsqueda de un fin común, piensan en cómo salir de este periodo, ¿sí?, de guerras. Bien, entonces, ¿qué es lo que se busca? Bueno, objetivo 1, no repetir lo que ya se hizo en la anterior posguerra, ¿sí? Porque eso, digamos, terminó cayendo en la crisis de 1929-1930, que fue lo que nosotros vimos como la crisis de la bolsa de Wall Street. O sea que lo que queremos es no repetir esas prácticas, y con ello tenemos 44 países, incluidos los aliados, ¿sí?, que van a tener, digamos, una fuerte injerencia de Estados Unidos para resolver esta situación de crisis un poco mundial. ¿Qué se piensa? ¿Cuáles son los objetivos un poco de que tenía Bretton Woods y que con la creación de las instituciones va a buscar? Bueno, va a buscar primero, se va a buscar el pleno empleo, es decir, que tengamos unas tasas de desocupación que no superen el 10%. ¿Sí? Eso en economía se entiende por pleno empleo. Pleno empleo no es que todos estén trabajando, sino que la tasa de desocupación sea menor al 10%. Vamos a buscar estabilidad de precios,
Es decir, nosotros estábamos viviendo procesos inflacionarios, entonces a nivel mundial estos países estaban viendo procesos inflacionarios y lo que se busca es aplacar estos procesos inflacionarios y buscar una estabilidad. Y como necesidad para que estas condiciones se cumplan, necesitamos equilibrar las cuentas externas. ¿Qué necesitamos equilibrar? La balanza de pagos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que la balanza de pagos era un registro en el que se incluían las negociaciones, digamos, las compras y ventas entre residentes y no residentes? Entonces lo que se va a buscar es equilibrar estas cuentas, que no haya ni déficit ni superávit. O mejor dicho, que si debe haber algo, debería haber superávit. ¿Qué es el déficit? Bueno, que nosotros estemos comprando más de lo que estamos vendiendo. ¿Qué es el superávit? Al revés, que estemos vendiendo más de lo que estamos comprando. Una economía saneada, es decir, una economía en un buen estado, va a tener un superávit en sus cuentas externas. Es decir, va a vender más al exterior de lo que va a comprar. Bien. ¿Cómo se armó la arquitectura allá en 1944 con la conferencia? La arquitectura se pensó en términos de tres instituciones: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Acuerdo sobre Comercio y Aranceles, que es el GATT. Esas tres instituciones nacen con el Acuerdo de Bretton Woods. Vamos a ver la primera institución, que es el Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Este Acuerdo General de Aranceles y Comercio solo versa sobre bienes industriales, ¿sí? No sobre bienes de consumo, no sobre materias primas, ¿sí? Sobre bienes procesados industrialmente. Entonces el objetivo que tiene este acuerdo es, primero, eliminar el trato discriminatorio en el comercio internacional. ¿Qué es eliminar el trato discriminatorio en el comercio internacional? Es que yo como Estado no le puedo, yo soy Argentina, no puedo decir que a Uruguay le voy a cobrar menos porque es un país con el que yo me llevo bien, y a Brasil le voy a cobrar más. Esto se debe eliminar, es decir, tiene que haber una política de no discriminación a todos los países por igual. Y acá ustedes van a pensar, pero Lu, ¿no vimos que podíamos hacer integraciones económicas? O, digamos, trabajar con las integraciones. Sí, esas son excepciones a esta cláusula, que es a la cláusula de no discriminación. Pero lo primero que tenemos que aprender es que lo que busca el GATT es el trato, que exista trato no discriminatorio. El segundo punto que va a buscar el GATT, y siempre vamos a pensar en bienes industriales, es decir, con procesamiento industrial, es la reducción sustancial de las tarifas aduaneras. ¿Sí? Es decir, que los que ustedes conocen como aranceles, ¿sí? Que la política arancelaria, que las barreras arancelarias vayan bajando, tiendan a la baja. Eso en términos de objetivos. En cuanto a principios, lo que tenemos aquí es que tenemos el primer principio fundamental es el de no discriminación. El segundo principio, no discriminación entre países. El segundo principio es el de reciprocidad, y el último es el de ventajas mutuas, ¿sí? Lo que nosotros vamos a apelar es a que los países se otorguen ventajas entre ellos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? A partir de la liberación progresiva. ¿Cómo logramos la liberación progresiva? ¿Cómo logramos que se bajen las barreras? ¿Cómo logramos todo esto? Bueno, a través de las rondas. Las rondas de negociación es todos los países que forman parte de este acuerdo, ¿sí? General de aranceles y de comercio, se van a juntar, y en esas reuniones se van a comprometer a que todos van a haber cedido, es decir, todos van a haber reducido su sus aranceles. O sea, nos juntamos todos en la ronda, entramos todos con un nivel de aranceles. Bueno, cuando salimos tenemos que salir todos con menos aranceles de los que entramos. Ese es el compromiso. Vuelvo a decir esto: ¿se puede eximir de la cláusula de no discriminación? La respuesta es sí, se puede.
¿Cómo se puede? Bueno, a través de la integración económica, que ahora lo vamos a ver un poco. Entonces, el acuerdo, ¿sí? El acuerdo del GATT permite ciertos regionalismos. Este regionalismo que tiene que ver con el pensamiento, hay un pensamiento que es muy importante que tiene que ver regionalismo versus multilateralismo. Entonces el multilateralismo es cuando todos los países del mundo tienden a bajar sus barreras, tienden a, digamos, a volverse a hacer un intercambio más libre. Ahora, en términos de el regionalismo, lo que piensa es al revés, que no vamos a llegar todos los países, todos juntos a bajar todas las barreras, sino que lo que necesitamos es que ciertos países se agrupen en regiones, ¿sí? Se agrupen y tiendan a bajar esas barreras. Bueno, eso es lo que por medio del artículo 24 del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, permite las uniones aduaneras y las zonas de libre comercio que nosotros ya vimos. Entonces, la integración económica como tal es parte de una concepción del regionalismo y se permite a través del artículo 24 del Acuerdo General de Aranceles y de Comercio. Eso por un lado. Fíjense que habilitamos uniones aduaneras y zonas de libre comercio. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la zona de libre comercio, si ustedes recuerdan, reducían el arancel al 0% en lo sustancial del comercio, y las uniones aduaneras, además de reducir en 0%, generaban un arancel externo común, es decir, unificaban sus barreras hacia el exterior, ¿sí? Hacia los países no miembros. Y la pregunta es, ¿y puede haber acuerdos preferenciales? ¿Qué pasa con las zonas de preferencia arancelaria? Bueno, eso se habilita a través de la cláusula de habilitación, ¿sí? La cláusula de habilitación en el acuerdo, ¿sí? General de aranceles y comercio lo que permite es que los países puedan hacer, sí y solo si los países son en desarrollo, porque las zonas de preferencias arancelarias solo se pueden hacer con países en desarrollo, estos países en desarrollo puedan reducirse los aranceles. Tanto el artículo 24 como la cláusula de habilitación se corresponden con tratos discriminatorios, ¿sí? Son las dos opciones que nos eximen del cumplimiento de la no discriminación. Porque cuando hacemos uniones aduaneras, zonas de libre comercio o zonas de preferencia arancelaria, lo que estamos haciendo es, lógicamente, discriminar. Porque el que no está, recuerden que nosotros en nuestros grafiquitos, el famoso país C, no estaba. Entonces, tenemos, por otro lado, una vez que entendimos esto que tiene que ver con la exclusión, la excepción a la no discriminación, tenemos dos cuestiones más. Una es, existe una cláusula que se llama cláusula de la nación más favorecida. ¿Cómo funciona la cláusula de la nación más favorecida? Bueno, un país le otorga a 10 países, o sea, comercia con esos 10 países. Si el país A le otorga al país B una preferencia del 10%, es decir, una reducción en un 10%, y al país C le otorga solo en un 5%, la cláusula de la nación más favorecida lo que nos permite es que a todos los países con los que A comercie le otorgue siempre la máxima reducción, es decir, 10%. Entonces vuelvo a decir esto. Un país, la cláusula de la nación más favorecida es si el país que otorga el beneficio hacia los otros países le otorga ese beneficio como exclusión, como reducción, digamos, a un país en un 10 o en un 20 y a otro país en un 10, la cláusula de la nación más favorecida lo que te dice es, bueno, a partir de ahora, a partir del GATT, a todos les vas a tener que otorgar el 20%. Eso por un lado. Ahora, lo que nosotros vimos en integración es, pero no había sistemas generalizados de preferencias en los que un país que estaba desarrollado le otorgaba de forma unilateral al país en desarrollo o con menor desarrollo económico relativo, ¿no le otorgaba acaso preferencias? Sí, la respuesta es sí.
pero cuando un país desarrollado le otorga preferencia a un país en vías de desarrollo a través de un sistema generalizado de preferencias, en ese momento queda inhabilitada, ¿sí?, la cláusula de la nación más favorecida. Es decir, no aplica. ¿Por qué? Porque esto es como una especie de beneficio hacia los países que se encuentran en vías de desarrollo. ¿Sí? Y lo segundo es que se pueden permitir, ¿sí?, tratos especiales a favor de los países menos adelantados o, como lo vimos en integración, cuando vimos integración económica, a los países con menor desarrollo económico relativo, ¿sí? En este punto, lo que nos permitimos, ¿sí?, es que países desarrollados le otorguen un mayor beneficio a los países que están menos adelantados contra los que están en desarrollo. El ejemplo sería, bueno, si yo soy Estados Unidos, yo le puedo otorgar un mayor beneficio a Haití, porque Haití está menos desarrollado que, por ejemplo, Brasil. Brasil y Haití son países en desarrollo, pero Haití además de ser un país en desarrollo, es un país menos adelantado o un país con menor desarrollo económico relativo. O sea, de los pobres el más pobre sería el ejemplo. Bien, ¿cómo sigue esto? La Organización Mundial del Comercio, OMC, se hace, tenemos como antecedente el tratado, ¿sí?, del GATT. El GATT es un tratado, no es un organismo, esto es fundamental, es un tratado 1947 y recién tenemos un organismo que es la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Antes se intentó crear la Organización Internacional del Comercio, eso no funcionó, con lo cual el GATT funcionaba, pero sin un organismo que que lo gestionara. Recién en 1995 se crea la OMC en la ronda del Uruguay y esta Organización Mundial del Comercio pasa a administrar el acuerdo del GATT. ¿Sí? Entonces, es como que la organización administra este acuerdo. Bueno, un poco lo que ya había comentado, la creación de la Ronda del Uruguay en 1986 a 1944, se inicia en 1995, fíjense que casi 10 años dura la ronda. La sede la pueden encontrar en Ginebra, en Suiza. Hoy tenemos 164 miembros, ¿sí? Bien, vamos al otro. ¿Cuáles son las funciones? Esto un poco para que tengan ustedes una idea. Las funciones son administrar los acuerdos comerciales, ¿sí? Sirve de foro para las negociaciones, resuelve diferencias, es decir, nosotros podríamos ir a negociar a la OMC, podríamos ir a resolver diferencias comerciales, podríamos supervisar, ¿sí?, las políticas comerciales, podría la OMC supervisar nuestras políticas comerciales nacionales, que eso se hace, ¿sí?, para que todos estemos cumpliendo, en este caso, por ejemplo, con el acuerdo del GATT. Ayuda a los países en desarrollo y coopera, ¿sí?, con los otros organismos, que ahora los vamos a ver. Entonces, por ejemplo, en el 95, a partir del 95 y a partir de la OMC, lo que tenemos es que la OMC administra el acuerdo de comercio y de mercancías, que es el GATT, que ya lo teníamos a partir del 47. Tiene el acuerdo sobre servicios, que es el GATS, ¿sí? Administra ese acuerdo. Administra el acuerdo sobre comercio electrónico, sobre propiedad intelectual, el acuerdo sobre agricultura, sobre cómo tienen que ser las licencias de importación, sobre subvención y medidas compensatorias y las medidas antidumping también. Todo esto, ¿sí?, sale de la OMC en el 95. Vamos a el otro organismo. El otro organismo es el Grupo Banco Mundial. El Grupo Banco Mundial, recordemos que hoy es Grupo Banco Mundial, en su inicio fue el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
Entonces nace en 1944 el BIRF, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, con un objetivo claro, que es reconstruir los países destruidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Y ya para 1960 el objetivo cambia, porque básicamente Europa ya estaba reconstruida y Japón también, y lo que busca es el financiamiento para el desarrollo, ¿sí? Abandonan este objetivo de reconstrucción porque en definitiva ya estaban reconstruidos los países y se inclina sobre lo que sería la financiación para el desarrollo. Entonces, el grupo Banco Mundial nace en 1944. Del grupo, puntualmente aclaremos que en 1944 nace el BIRF, ¿sí? La sede es en Washington, son 189 miembros, el eslogan es por un mundo sin pobreza, ¿sí? El Grupo Banco Mundial tiene dentro 5 instituciones. La primera institución, que es la que nació en el 44 y aquí está, es Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Este Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento tiene como objetivo prestarles a los países a los países en desarrollo, ¿sí? Les presta a tasas reducidas, a tasas bajas, pero estos préstamos son simplemente para mejorar digamos, para reducir la pobreza, para mejorar la calidad de vida de los habitantes del país. Entonces no podemos pedir un préstamo para, por ejemplo, una cuestión económica, sino que podemos pedir un préstamo para, no sé, construir una autopista, instalar un gasoducto que va a llevar gas a viviendas que no lo tienen. Podemos hacerlo para bueno, una autopista que conecte zonas que no están conectadas, la repavimentación o la construcción de, no sé, de vías de trenes, ¿sí? Vuelvo a repetir esto, son préstamos, sí, son préstamos a tasas bajas también, a devolución a varios años, pero el objetivo fundamental es que tienen que contribuir al desarrollo. La segunda institución es el AIF, es la Asociación Internacional de Fomento. Esta asociación tiene como objetivo prestarle a los países con menor desarrollo económico relativo o, como vimos anteriormente, a los países menos adelantados. Estos préstamos son a mayor cantidad de años, tienen plazos de gracia, es decir, empezás a pagar a partir del quinto año desde que el préstamo se realizó, y en algunos casos puede llegar a haber hasta condonación de deuda, es decir, que no se pague todo el valor final del préstamo. Vuelvo a repetir, estos son para países con menor desarrollo económico relativo, como podamos llegar a tener, no sé, que les había mencionado Bangladesh, Haití, algunos países, algún que otro país más centroamericano que esté así en esa igualdad de condiciones, ¿sí? de pobreza. Obviamente Argentina, si tiene que pedir, va a tener que pedir por el BIRF y no por el AIF. Bien, después la Corporación Financiera Internacional, CFI, perdón, aquí tanto, repito, en el BIRF como en el AIF, quienes pueden pedir son los estados, ¿sí? El Estado en términos público, ¿sí? El sector público. En la Corporación Financiera Internacional, quienes pueden pedir son los privados. Puede pedir una empresa, lógicamente, pero la intención nuevamente es que mejore la calidad de vida de sus habitantes. Entonces acá lo que tenemos que tener cuidado es que no va a poder pedir plata para construir una fábrica, sino que puede pedir plata, por ejemplo, para realizar un mejor tratamiento, un mejor saneamiento de los residuos de su fábrica, porque ese mejor saneamiento va a producir una mejora en la calidad de vida de quienes viven en esa zona. Un ejemplo, ¿sí? Bien, todo esto, sea el BIRF, el AIF o el CFI, perdón, todos tienen que presentar un plan, ¿sí? En el que se informe cómo va a ser, cuántos años va a tardar, cuál es el impacto social y ambiental que eso tiene, ¿sí? No es que vamos y decimos vamos a hacer una cosa y ya, sino que tenemos que presentar todo un plan de desarrollo en el que obviamente tienen que estar de acuerdo
el Banco Mundial le tiene que parecer acorde entre los objetivos y lo que se está realizando, ¿sí? Nos quedan dos organismos más. El siguiente es el Organismo Multilateral de Garantía de Inversión, el OMGI. Acá lo que podemos conseguir es que cuando un Estado no consigue préstamos en el exterior para este tipo de acciones que tienen que ver con el desarrollo humano, con la pobreza y demás, lo que puede hacer es pedirle al OMGI que le extienda, ¿sí?, una garantía. Es decir, que por ejemplo, si el Estado va a emitir bonos para que esos bonos, ¿sí?, que son títulos de deuda, se utilicen para después hacer una inversión en salud, por ejemplo, el OMGI lo que les va a permitir es garantizar el pago, ¿sí? Va a garantizar esos bonos y eso hace que sea más fácil de comercializar esos bonos en el mercado financiero, por ejemplo. ¿Sí? Entonces lo que hace el OMGI es otorga garantías sobre la emisión de deuda, ¿sí?, de los distintos países, siempre que el objetivo sea nuevamente el desarrollo humano. Y por último, sirve como Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, ¿sí? El CIADI sirve, así como la OMC tiene un foro, el Banco Mundial también tiene un organismo en el que se pueden, digamos, resolver, arbitrar sobre ciertas diferencias en los contratos. Bien, siempre que los contratos tengan que ver, ¿no?, con lo que se relaciona el Banco Mundial. Vamos al último. El último organismo, y no por ello menos importante, es el Fondo Monetario Internacional, creado también en el 45, ¿sí? Son 189 miembros. La directora actual no es, dejó de ser Christine Lagarde, es Georgelina Georgieva, ¿sí?, que es, si no me equivoco mal, búlgara. Eh, la tenemos desde el año pasado porque ahora Christine Lagarde es la presidenta, si no me equivoco, es la presidenta del Banco Central Europeo, que está en Berlín, ¿sí? La sede del Fondo Monetario está en Washington y los objetivos, fíjense que son bastante distintos a los que veníamos charlando de los otros organismos. Es asegurar, la base fundamental es asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional. O sea, así como el Banco Mundial se centraba en un mundo con menos pobreza, este se va a centrar en que no haya crisis monetarias a lo largo del mundo. Entonces, para que eso no suceda, va a fomentar la estabilidad cambiaria, va a fomentar, ¿sí?, la cooperación monetaria entre los distintos países, va a facilitar la expansión y el crecimiento del comercio internacional de forma equilibrada, ¿sí? Además de eso, va a poner a disposición, que esto es importante, que se hace bastante, miembros, ¿sí?, distintas personas que se supone son personas que saben sobre balanza de pagos y demás, como para que estas personas sepan cómo ayudar a estos países que tienen problemas en balanza de pagos. Esos son como los objetivos fundamentales. Y después lo que tenemos es que cómo funciona el sistema financiero del Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene dos recursos. Los recursos son las suscripciones de las cuotas, o sea, que cada país al momento de ingresar al FMI tuvo que suscribir una cuota. Esa cuota es un porcentaje del PBI del país, ¿sí? Y después en general hay donaciones, ¿sí?, por parte de Estados Unidos o de Europa, de donaciones al fondo. Eso por un lado. ¿Cómo funciona? Tiene tres funciones básicas. Por un lado, el FMI es un agente de supervisión, es decir, va a supervisar las operaciones que se dan en el mundo a fin de, digamos, al fin de revisar que todos los países estén cumpliendo
¿sí? Y que ninguno esté por entrar en crisis. Además de eso tiene la asistencia técnica, que son estos grupos de personas que por ahí saben cómo, según lo que dice el fondo, ¿no? Vuelvo a esto, según lo que dice el fondo, tienen conocimientos y saben, economistas, aplicar. Y por último, la asistencia financiera. En este sistema tenemos dos tipos de asistencia financiera: los servicios ordinarios, que es que te prestan la cuota que vos suscribiste, ¿sí? En el momento cero. Y el segundo punto es la asistencia concesionaria, que es que además de eso te realizan préstamos. En el caso de ahora de Argentina, Argentina hizo préstamos, solicitó un préstamo al FMI, no solo la suscripción de la cuota, sino con el gobierno macrista un préstamo que está por fuera, o sea, una asistencia concesionaria. Cuando vos solicitas una asistencia concesionaria, concesionaria significa que concedes ciertas cosas. Por eso es que tuvimos a distintas personas del Fondo Monetario con las que vos tenés que acordar cómo va a funcionar, ¿sí? Este préstamo. O sea, yo te doy esta plata, pero vos vas a tener que hacer tal y tal cosa en la economía en la que estás. ¿Sí? Bien, hasta aquí, vuelvo a repetir, vimos un poco las instituciones. Esto lo van a encontrar en el capítulo 3 del profesor Gabriel Torres, en el libro de Comercio Internacional en el siglo XXI que tienen disponible. De cualquier duda me vuelven a consultar. Y nos estamos viendo el jueves de esta semana.